La serie arranca en el rincón más sombrío de Wisconsin. Plainfield, un pueblo tan silencioso que hasta los secretos parecen susurrarse. Allí vive Ed Gein, un joven tímido, retraído y con una mirada que dice, «No me hables, estoy ocupado adorando a mi madre». Porque si hay algo que define este episodio es la relación enfermiza entre Ed y Augusta Gein, su madre, su guía espiritual y básicamente la arquitecta de su psique fracturada. Augusta no es una madre común. Es una predicadora doméstica con una filosofía que mezcla Biblia, misoginia y paranoia en partes iguales. Para ella, el mundo está lleno de pecado, las mujeres son instrumentos del diablo, y la única forma de salvarse es vivir aislado, rezando y obedeciendo. Ed, que desde pequeño ha sido moldeado como arcilla emocional, absorbe cada palabra como si fueran mandamientos. Lo vemos en escenas donde ella lo humilla, lo castiga por tener pensamientos impuros, y lo convence de que el contacto humano es una amenaza. Básicamente, Ed no creció, fue programado. Pero no todo es rezo y represión. El episodio también muestra un lado más oscuro de Ed, su fascinación por los nazis. En medio de su aislamiento, desarrolla una obsesión por el régimen nazi, coleccionando recortes, símbolos y hasta frases que repite como si fueran mantras. No se trata solo de morbo histórico. Es una forma de encontrar orden en el caos, una estructura rígida que compensa el descontrol emocional que vive en casa. Y sí, es tan perturbador como suena. La tensión familiar alcanza su punto máximo cuando él discute con su hermano Henry. Henry, que tiene un poco más de sentido común y menos devoción por Augusta, empieza a cuestionar la dinámica enfermiza del hogar. En una escena cargada de tensión, los hermanos discuten en el bosque, y poco después, Henry aparece muerto. En la serie, se muestra claramente que él lo mata, como si fuera una decisión impulsiva pero inevitable. Sin embargo, en la vida real, esto nunca se pudo confirmar. Henry murió en un incendio cerca de la granja familiar en 1944, y aunque las circunstancias fueron sospechosas, él llevó a la policía directamente al cuerpo, que estaba en una zona no afectada por el fuego. Nunca se encontraron pruebas suficientes para acusarlo. Oficialmente, fue considerado un accidente. Y justo cuando parece que no puede ponerse más turbio, Augusta muere. No hay sangre, no hay gritos, solo una mujer que se apaga y un hijo que se queda sin su sol. La muerte de Augusta no libera a Ed, lo desarma. Lo vemos perdido, desorientado, como si el mundo hubiera dejado de tener sentido. Y aquí empiezan las señales de lo que vendrá. Él no llora como alguien que ha perdido a su madre. Llora como alguien que ha perdido a su Dios. Su preocupación por quedarse solo en el mundo se convierte en obsesión. Ya no tiene a quién obedecer, a quién venerar, a quién temer. Y eso es el verdadero inicio del monstruo. Este primer episodio no tiene sangre ni escenas grotescas, todavía, pero sí tiene algo más inquietante: la construcción del horror desde lo cotidiano. La atmósfera es opresiva, los silencios pesan. Después de un primer episodio que mostró cómo Gein fue moldeado por su madre como si fuera arcilla emocional, el segundo capítulo da el salto definitivo. Del trauma al crimen. Aquí ya no estamos hablando de sospechas ni de insinuaciones. Este es el episodio donde él comete su primer asesinato confirmado, y donde la serie empieza a mostrar, sin filtros, lo que realmente pasaba dentro de esa granja maldita. La víctima es una chica del bar, una mujer del pueblo que desaparece misteriosamente tras cruzarse con él en una noche cualquiera. Lo que parecía una interacción trivial se convierte en el inicio de una espiral de horror. Aunque la policía aún no ha entrado en la casa, la serie nos deja ver lo que él hacía con sus víctimas. Y lo que vemos no es solo asesinato, es una especie de ritual, una forma de reconstruir algo que había perdido. Porque aunque Augusta ya está muerta, su presencia sigue siendo el centro de todo. Él habla con ella, la imagina, la invoca. Su obsesión no disminuye, se transforma. Y lo más perturbador es que todo lo que hace, desde profanar tumbas hasta crear objetos con restos humanos, parece tener un solo objetivo: traerla de vuelta. No como fantasma, sino como cuerpo, como figura física que pueda tocar, vestir, habitar. Es aquí donde la serie empieza a mostrar que él no solo mataba, intentaba reconstruir a Augusta con partes de otras mujeres. Una idea tan enfermiza como simbólica. La narrativa se vuelve más claustrofóbica. La casa de ella no es solo escenario, es personaje. Cada rincón, cada objeto, cada sombra parece tener vida propia. Y mientras el espectador descubre más horrores, empieza a entender que lo peor no es lo que él hizo, sino lo que lo llevó a hacerlo. Y justo en medio de este descenso a la locura, el episodio introduce un giro cultural: el nacimiento de psicosis. Se nos muestra cómo los detalles del caso Gein empiezan a filtrarse en los medios, y cómo Alfred Hitchcock, fascinado por la historia, comienza a construir su obra maestra. El personaje de Norman Bates,
un hombre que vive con el cadáver de su madre y adopta su personalidad, nace directamente de las atrocidades que él cometía. El paralelismo es escalofriante. Ambos son hombres solitarios, atrapados por una figura materna dominante, que matan para mantener viva una ilusión. Pero mientras Psicosis lo convierte en arte, la serie nos recuerda que la realidad fue mucho más cruda. La conexión entre Ed y Norman no es solo temática, es estética. La casa, la ropa, los gestos, incluso la forma en que él se mueve por los pasillos oscuros de su hogar, parecen sacados de la película. Pero aquí no hay guión ni actores. Solo un hombre que, incapaz de aceptar la muerte de su madre, decide que si el mundo no puede devolvérsela, él la va a fabricar. Este episodio se divide en dos partes bien marcadas. Por un lado, el impacto cultural de Ed Gein y cómo su historia empieza a filtrarse en el mundo del cine, y por otro, su vida personal, que, spoiler, es igual de perturbadora que su sótano. Arrancamos con la parte cinematográfica. La serie nos muestra cómo Psicosis empieza a tomar forma, con Norman Bates como el hijo perfecto de Augusta Gein versión Hollywood. La obsesión con la madre, el aislamiento, la casa lúgubre, todo encaja. Pero no se quedan ahí. También aparece otro ícono del terror inspirado en él, nada menos que Leatherface, el carnicero de la matanza de Texas. Y claro, cuando ves cómo él usaba piel humana para hacerse máscaras, entiendes por qué este personaje existe. Lo que para él era una forma de reconstruir a su madre, para el cine se convirtió en un tipo con motosierra y problemas de comunicación. Pero lo más retorcido es que mientras el mundo empieza a convertirlo en mito, él sigue con su vida como si nada. Y aquí viene la segunda parte del episodio, que es una mezcla entre comedia romántica mal escrita y película de terror psicológico. Él se enamora. Sí, en serio. Conoce a una mujer. Se besan 2 veces y ya le está pidiendo matrimonio como si estuviera en un reality show de los años 50. La relación avanza a velocidad absurda. Y por un momento, parece que tiene emociones humanas. Lo vemos nervioso, ilusionado, hasta tierno. Pero claro, esto es Ed Gein, no el protagonista del diario de Noah. Así que la ternura dura lo que un parpadeo. Mientras tanto, consigue un nuevo trabajo, cuidar niños. Sí, alguien pensó que era buena idea dejar a Ed Gein a cargo de menores. Y lo que sigue es una clase magistral de trauma infantil. Él lleva a los niños a su casa, la misma casa donde guarda partes de cadáveres, y les enseña trucos de magia. ¿Con qué? Con restos humanos. Imagínate tener 8 años y que tu cuidador te diga, mira cómo desaparece esta oreja y que la oreja sea real. Es como si Houdini se hubiera criado en una morgue. Los niños, obviamente, quedan marcados. Y cuando llega una nueva canguro para reemplazar a Ed, porque claramente el trabajo no le duró más que un día, él no lo toma bien. Nada bien. Empieza a planear una venganza, aunque en este episodio solo vemos la fase inicial. Miradas turbias, gestos inquietantes y esa sensación de que algo muy malo está por pasar. Porque si hay algo que él no tolera, es que le quiten el control. Y menos si se trata de los únicos seres humanos que lo miraban sin miedo, al menos al principio. El episodio juega con contrastes. Por un lado, él es romántico que quiere formar una familia, y por otro, él es que traumatiza a niños con magia necrofílica. Todo mientras el cine empieza a convertirlo en leyenda. Es como si la serie dijera, sí, esto pasó, y sí, lo convertimos en cultura pop, pero no te olvides de lo que realmente era. Este episodio es, sin duda, el más inquietante hasta ahora. No por la sangre, ni por los cadáveres, que los hay, sino porque empieza a ser difícil saber qué es real y qué está pasando solo en la cabeza de él y eso. En una serie sobre Ed Gein, ya es decir mucho. Todo arranca con una nueva relación amorosa. Ed empieza a salir con la chica de la tienda del pueblo. O al menos eso parece. Porque desde el primer momento, la cosa huele raro. Literalmente. En una escena que mezcla incomodidad y asco, él le da a entender que está descomponiendo carne en su casa, pero tranquiliza a la chica diciendo que es de vaca. Claro, porque todos tenemos un cuarto lleno de carne podrida en casa, ¿no? La relación avanza de forma tan extraña que uno empieza a preguntarse si esta mujer existe realmente o si es otra manifestación de su esquizofrenia. Él se muestra nervioso, torpe, pero también emocionado. Y ahí es donde entra en juego su fetiche,
Empieza a usar ropa interior femenina, no como parte de un juego sexual, sino como un ritual, como si estuviera intentando convertirse en alguien más. O mejor dicho, en ella, en Augusta. Porque sí, aunque su madre está muerta, sigue siendo la voz más fuerte en su cabeza. Y no tarda en aparecer. En una de las escenas más perturbadoras del episodio, él habla con Augusta, quien le dice que esa mujer con la que está saliendo es una ramera, una portadora de enfermedades, una amenaza. Y como siempre, Ed obedece. Porque si hay algo que no ha cambiado desde el primer episodio, es que la voluntad de su madre sigue siendo ley. Así que decide cortar la relación. Pero no con una conversación incómoda o un mensaje pasivo-agresivo. No. Él va a la tienda, la enfrenta y la mata. Así, sin más. Y como si eso no fuera suficiente, también se lleva la caja registradora. Porque si vas a cometer un crimen, al menos que parezca un robo. ¿No? Este asesinato no es solo una escena impactante. Es un punto de quiebre. Porque este caso, a diferencia de otros, se ocurrió en la vida real. La víctima fue Bernice Borden, y él efectivamente la mató en su tienda y se llevó la caja registradora. La serie lo representa con una mezcla de frialdad y delirio, dejando claro que para él, esto no fue un crimen pasional ni un impulso. Fue una limpieza. Una forma de eliminar lo que su madre desaprobaba. Este episodio deja atrás los asesinatos como eje central y se mete de lleno en el terreno más incómodo, la obsesión sexual de Ed Gein. Ya no estamos hablando solo de crímenes, sino de deseos distorsionados, relaciones que parecen imaginarias y decisiones que cruzan la línea entre lo enfermizo y lo irreparable. La historia vuelve a centrarse en esa mujer con la que Ed mantiene una relación. Y lo pongo entre comillas porque, a estas alturas, ya no está claro si esta chica existe realmente o si es otra manifestación de su mente fracturada. Lo que sí vemos es que ella aparece en su casa, observa cadáveres como si fueran parte del decorado, se incomoda por lo que él hace, pero siempre lo perdona, como si estuviera atrapada en una lógica emocional que no tiene sentido. Y aunque se muestra bastante ligera con él, coqueteos, insinuaciones, cercanía física, nunca llegan a consumar nada. Lo que para él es una promesa, para ella parece un juego, o una ilusión, y eso lo frustra. Mucho, porque él no entiende el rechazo, ni la distancia emocional. Para él, el amor es posesión, y el deseo es necesidad. Así que cuando ella se va a Estados Unidos en busca de su sueño, una salida que parece más una huida, él se queda solo. Otra vez, y esta vez, la soledad no lo lleva a rezar ni a hablar con Augusta, lo lleva a actuar. La serie muestra cómo esa frustración sexual se convierte en impulso. Él empieza a visitar tumbas, a buscar cuerpos y a hacer lo que nunca había hecho antes, tener relaciones con los muertos. Sí, necrofilia. Y lo más perturbador es que no lo hace con violencia, sino con una calma ritual, como si estuviera buscando consuelo, como si los cuerpos fueran sustitutos emocionales, como si el sexo, para él, fuera menos físico que simbólico. La narrativa se vuelve más silenciosa, más íntima, más incómoda. No hay gritos, no hay sangre, no hay persecuciones. Solo él, en su casa, con cuerpos que no hablan, que no juzgan, que no se van a Estados Unidos. La serie no muestra todo explícitamente, pero lo insinúa con una claridad que no necesita detalles. Y eso lo hace aún más inquietante. También vemos cómo esta obsesión sexual está ligada, una vez más, a Augusta. Porque aunque ella está muerta, sigue siendo el filtro moral de él y cada vez que se acerca a una mujer viva, Augusta aparece para juzgarla, insultarla, condenarla. Esa ramera trae enfermedades, le dijo en el episodio anterior. Y ahora, con la chica fuera del mapa, él se refugia en lo único que Augusta no puede criticar, los muertos. Porque para ella, el pecado estaba en la carne viva. Y él, como siempre, obedece. Este episodio deja atrás los asesinatos como eje central y se mete de lleno en el terreno más incómodo, la obsesión sexual de Ed Gein. Ya no estamos hablando solo de crímenes, sino de deseos distorsionados, relaciones que parecen imaginarias y decisiones que cruzan la línea entre lo enfermizo y lo irreparable. La historia vuelve a centrarse en esa mujer con la que Ed mantiene una relación. Y lo pongo entre comillas porque,
A estas alturas, ya no está claro si esta chica existe realmente o si es otra manifestación de su mente fracturada. Lo que sí vemos es que ella aparece en su casa, observa cadáveres como si fueran parte del decorado, se incomoda por lo que él hace, pero siempre lo perdona, como si estuviera atrapada en una lógica emocional que no tiene sentido. Y aunque se muestra bastante ligera con él, coqueteos, insinuaciones, cercanía física, nunca llegan a consumar nada. Lo que para él es una promesa, para ella parece un juego, o una ilusión, y eso lo frustra mucho, porque él no entiende el rechazo ni la distancia emocional. Para él, el amor es posesión y el deseo es necesidad. Así que cuando ella se va a Estados Unidos en busca de su sueño, una salida que parece más una huida, él se queda solo. Otra vez, y esta vez, la soledad no lo lleva a rezar ni a hablar con Augusta, lo lleva a actuar. La serie muestra cómo esa frustración sexual se convierte en impulso. Él empieza a visitar tumbas, a buscar cuerpos y a hacer lo que nunca había hecho antes, tener relaciones con los muertos. Sí, necrofilia. Y lo más perturbador es que no lo hace con violencia, sino con una calma ritual, como si estuviera buscando consuelo, como si los cuerpos fueran sustitutos emocionales, como si el sexo, para él, fuera menos físico que simbólico. La narrativa se vuelve más silenciosa, más íntima, más incómoda. No hay gritos, no hay sangre, no hay persecuciones. Solo él, en su casa, con cuerpos que no hablan, que no juzgan, que no se van a Estados Unidos. La serie no muestra todo explícitamente, pero lo insinúa con una claridad que no necesita detalles. Y eso lo hace aún más inquietante. También vemos cómo esta obsesión sexual está ligada, una vez más, a Augusta. Porque aunque ella está muerta, sigue siendo el filtro moral de él y cada vez que se acerca a una mujer viva, Augusta aparece para juzgarla, insultarla, condenarla. Esa ramera trae enfermedades, le dijo en el episodio anterior. Y ahora, con la chica fuera del mapa, él se refugia en lo único que Augusta no puede criticar, los muertos. Porque para ella, el pecado estaba en la carne viva. Y él, como siempre, obedece. Este episodio es un viaje directo al interior de la mente de Ed Gein. Ya no hay asesinatos, ni cadáveres nuevos, ni escenas de horror físico. Lo que hay es algo más inquietante, el deterioro mental de Ed en su estado más puro. Y aunque el capítulo es más tranquilo en ritmo, lo que muestra es suficiente para dejarte con la piel erizada. Todo comienza cuando le venden lo poco que le quedaba a Ed. Pertenencias, objetos, recuerdos, todo. Le entregan el dinero. ¿Y qué hace con él? Se compra 3 radios. Una para él, y 2 que supuestamente envía a personas con las que se siente identificado. ¿Quiénes son esas personas? Nadie lo sabe, porque en el psiquiátrico esas radios nunca se enviaron. Pero él insiste en que sí. Y no solo eso, empieza a tener conversaciones con ellos. O mejor dicho, consigo mismo. Lo vemos sentado, hablando con las radios como si fueran líneas directas con sus amigos. Les cuenta cosas, les pregunta, les responde. Es un diálogo circular, una especie de teatro de voces donde él interpreta todos los papeles. Y lo más perturbador es que lo hace con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo, como si esas personas existieran de verdad. Los médicos observan, analizan y finalmente lo diagnostican esquizofrenia, no como una sospecha, sino como una certeza. Porque lo que él está haciendo no es solo hablar solo. Es construir una realidad alternativa donde él no está solo, donde tiene aliados, donde su mundo tiene sentido. Aunque ese sentido solo exista en su cabeza. Este episodio no tiene sangre, ni mutilaciones, ni escenas grotescas. Y sí, eso puede decepcionar un poco si esperabas ver más sobre cómo él trataba los cuerpos. Hasta ahora, la serie ha sido bastante contenida en ese aspecto. Nos muestra los trofeos, los objetos, los resultados, pero nunca el proceso. Y eso deja una sensación de vacío, como si faltara una pieza del rompecabezas. Pero lo que sí hace este capítulo es mostrar el horror desde otro ángulo.
Porque ver a Ed hablando con radios, convencido de que está en contacto con personas que no existen, es tan escalofriante como cualquier escena de mutilación. Es el horror de la mente rota. El terror de alguien que ya no distingue entre lo que es y lo que imagina. La atmósfera es fría, silenciosa, casi clínica. Y llegamos al final. El último episodio de Monstruo. La historia de Ed cierra la serie con una mezcla de homenaje, delirio y un toque de fantasía que, dependiendo de cómo lo mires, puede parecer poético o un poco ridículo. Porque sí, Ed ya está viejo, está enfermo y está más cerca del otro lado que nunca. Pero eso no impide que se convierta en algo que nadie vio venir, un ídolo para otros asesinos en serie. La serie nos muestra cómo, con el paso de los años, él se ha convertido en una especie de figura mítica dentro del mundo criminal. Los nuevos asesinos lo admiran, lo estudian, le escriben cartas. Y no es solo que lo vean como inspiración, lo ven como maestro, como el pionero, como el que abrió la puerta a lo que ellos ahora hacen. Y eso, aunque sea escalofriante, también es una crítica directa a cómo la cultura del crimen puede convertir el horror en culto. En medio de todo esto, la policía lo visita. No para arrestarlo, claro, sino para pedirle ayuda. Hay un asesino suelto, y resulta que este tipo se cartea con otro asesino que está en prisión, y ese segundo asesino le escribe a Ed. Porque claro, si vas a cometer atrocidades, ¿a quién mejor que consultar que al mismísimo Ed? La serie convierte esto en una especie de thriller psicológico donde Ed, desde su celda, ayuda a perfilar al criminal. Y lo más inquietante, lo encuentran gracias a él. Pero mientras todo esto ocurre, él se va apagando. Está enfermo, débil, y empieza a prepararse para su muerte. Y justo antes de irse, la serie nos da una última revelación. La novia que tuvo nunca existió. Era producto de su imaginación. Una construcción mental que lo acompañó durante años, que lo hizo sentir amado, deseado, comprendido. Y que, como todo en su vida, estaba basada en una necesidad desesperada de llenar el vacío que dejó a Augusta. Y entonces llega el final. Ed muere. Y lo que sigue es una escena que, dependiendo de tu tolerancia al surrealismo, puede parecer brillante o completamente fuera de lugar. Lo vemos en una especie de fiesta, rodeado de sus discípulos, como si estuviera en una reunión de antiguos alumnos del horror. Todos lo celebran, lo admiran, lo despiden. Y al final, se encuentra con su madre, Augusta, la figura que lo moldeó, lo destruyó, lo definió. Y ahí, en ese último momento, Ed parece en paz. Ahora, seamos sinceros, el envejecimiento de Ed es flojísimo. Le tiñeron el pelo de gris y listo. Ni arrugas, ni postura, ni voz cansada. Es como si hubieran dicho ponle canas y que siga actuando igual. Y eso, en una serie tan cuidada, se siente como un descuido. Además, el cierre con la fiesta y el reencuentro con Augusta, bueno, es debatible. Para algunos puede ser simbólico. Para otros, una salida fácil. Pero lo que no se puede negar es que la serie está muy bien hecha. La atmósfera, la dirección, la interpretación de los actores, todo transmite una incomodidad constante que te acompaña hasta el último minuto.